El Triángulo de las Bermudas ha estado durante mucho tiempo envuelto en historias de barcos y aviones desaparecidos, pero una afirmación científica más reciente dice que finalmente podría estar listo para explicar por qué. A 700 metros de profundidad no había nada más que agua negra. Las luces del rover apenas se adentraron unos metros en la oscuridad, y de vuelta en la sala de control nadie se atrevió a apartar la mirada de los monitores. La tripulación había venido en busca de un naufragio, tal vez oro, tal vez plata, tal vez solo un pedazo olvidado de la historia enterrado en el fondo del mar. Lo que apareció en la pantalla reescribió toda la misión. Enormes bloques de piedra se asentaban en el fondo del océano, con sus bordes inusualmente rectos, sus superficies planas dispuestos de una manera que parecía menos casualidad y más diseño. Lo que lo diferencia del folclore habitual del Triángulo de las Bermudas es la fuente. No se trataba de una fotografía granulada, ni de una historia de segunda mano, eran imágenes de alta definición respaldadas por lecturas de sonar capturadas durante un estudio real llevado a cabo en virtud de un contrato gubernamental. Durante unos segundos, la sala de control quedó en completo silencio, como si todos entendieran al mismo tiempo que algo ahí abajo no pertenecía. La tripulación se había propuesto encontrar un barco. En cambio, lo que encontraron cambió toda la conversación, y el verdadero misterio no fue solo lo que había en el fondo del mar, sino cómo llegó allí. Antes de profundizar en eso, vale la pena recordar exactamente dónde sucedió esto, porque el nombre por sí solo determina cómo reacciona la gente el Triángulo de las Bermudas. Este tramo del Atlántico, delimitado aproximadamente por Florida, Bermudas y Puerto Rico, se extiende por alrededor de 500.000 millas cuadradas, y durante décadas ha sido objeto de todo tipo de historias imaginables, barcos desaparecidos sin dejar rastro, aviones que desaparecen del radar, una fuerza inexplicable que nadie ha identificado jamás. Di el nombre y la mente de la mayoría de las personas saltará directamente a fantasmas extraterrestres, distorsiones del tiempo y desapariciones extrañas. Pero este caso particular no encaja en ese molde. Esta no fue una mentira de un marinero, fue una encuesta documentada que involucró a profesionales capacitados, respaldo del gobierno, equipos modernos y registros de datos completos. Y en particular, el equipo no estaba buscando ningún misterio en absoluto. Buscaban viejos naufragios españoles y cualquier tesoro que aún pudiera estar bajo las olas, lo que significa que nadie esperaba toparse con algo extraordinario. Esa expedición se lanzó en 2001. En ese momento nadie imaginó que se convertiría en una de las historias más comentadas del Triángulo de las Bermudas de las que se tenga registro. No se habló de una civilización perdida ni de misterios ocultos. El objetivo era sencillo: localizar naufragios españoles centenarios que se cree que yacen en el fondo del mar cargados de oro, plata y otros objetos de valor. Al frente de la misión estaba Paulina Zelitsky, junto con su empresa Advanced Digital Communications, una empresa experimentada, no un grupo de aficionados con experiencia real en cartografía submarina y trabajos de prospección en aguas profundas. La expedición operó bajo un contrato oficial con el gobierno cubano, lo que significaba que no se trataba de una filmación documental de bajo presupuesto o un truco en línea. Todo transcurrió por los canales adecuados, con un buque de investigación dedicado, sistemas de reconocimiento avanzados y un sonar de barrido lateral de alta resolución para mapear el fondo marino. El plan en sí era simple: viajar a la zona objetivo, recopilar datos del fondo marino y buscar señales de antiguos naufragios. El primer tramo de días se desarrolló exactamente como se esperaba: pantallas llenas de terreno irregular, barro, rocas esparcidas y algún patrón natural ocasional. Trabajo estándar y sin complicaciones, largas horas frente a los monitores registrando datos y pasando a la siguiente sección. La paciencia lo es todo en misiones como esta, así que nadie se apresuró. A medida que pasaban los días, un puñado de escaneos arrojaron lecturas levemente interesantes, pero nada lo suficientemente dramático como para cambiar la dirección de la misión. El estado de ánimo a bordo se mantuvo estable: controles de rutina, informes de rutina, esperanza de que el siguiente tramo del fondo marino finalmente revelara un naufragio. Entonces un día esa rutina se rompió. Algo inesperado apareció en la pantalla del sonar.
Al principio parecía que podía tratarse simplemente de una formación rocosa ordinaria, pero una mirada más cercana contaba una historia diferente. Esta no era una textura dispersa y aleatoria. Había colas. El espacio entre ellos parecía casi igual. Las formas no parecían tan naturales. El operador volvió a comprobarlo, ajustó ligeramente el rumbo de la embarcación y realizó otra pasada. El mismo patrón reapareció, y ese fue el momento en que el estado de ánimo a bordo cambió por completo. Una misión que minutos antes se había centrado en el tesoro, ahora estaba completamente obsesionada con esta forma no identificada sentada en el fondo del océano. Un escaneo había detenido todo en seco. Pero para comprender lo que vieron a continuación, es útil comprender cómo lo estaban viendo. Esta no era una cámara subacuática estándar. A esa profundidad las cámaras por sí solas no son de mucha utilidad. El equipo confiaba en un sonar de barrido lateral, un sistema que envía ondas sonoras a través del agua y reconstruye una imagen a partir de lo que rebota. Las superficies blandas como el barro o los sedimentos sueltos absorben más de ese sonido y aparecen más oscuras en la pantalla. Las superficies duras como la roca sólida se reflejan con más fuerza y parecen más brillantes. El terreno natural del fondo marino suele ser irregular, alturas desiguales, formas quebradas, contornos redondeados. Los analistas de sonar experimentados normalmente pueden decir en cuestión de minutos qué parece natural y qué no. Y es precisamente por eso que esta lectura en particular llamó la atención de todos. Al principio solo aparecieron algunas manchas brillantes, nada que hiciera saltar las alarmas. Pero entonces alguien notó que las formas no se comportaban. Normalmente había líneas casi paralelas, espaciados extrañamente consistentes, y después de una inspección más cercana, esquinas que parecían ángulos rectos perfectos. Fue entonces cuando el equipo pasó al modo totalmente profesional. El primer instinto del técnico del sonar fue un error en el equipo. Ajustó el ángulo de la nave y volvió a realizar el escaneo el mismo resultado. Modificó la configuración de ganancia para filtrar señales débiles o abrumadoras el mismo resultado. Cambió la frecuencia para obtener una respuesta de profundidad diferente. Nada cambió. Hasta ese momento, el equipo todavía asumía que la pantalla fallaba de alguna manera. Entonces notaron algo que cambió por completo el ambiente de la habitación sombras. Puede que esto no parezca significativo en la superficie, pero para cualquiera que haya pasado años leyendo datos de sonar del fondo marino, las sombras son una de las pistas más reveladoras disponibles. En las imágenes de sonar, las sombras no aparecen. Al azar se forman cuando las ondas sonoras golpean un objeto y no pueden alcanzar el espacio directamente detrás de él, lo que significa que algo se eleva físicamente sobre la superficie circundante. El terreno llano no proyecta sombras. Los objetos enterrados no proyectan sombras. Ni siquiera una fina capa de roca suele producir este efecto. Al volver a mirar la pantalla, la tripulación se dio cuenta de que ya no eran solo marcas brillantes. Se estaban formando sombras distintas detrás de ellas, confirmando que algo elevado, algo con forma real y bordes definidos, estaba sentado allí sobre el fondo marino circundante. Fue entonces cuando las expresiones en la sala de control empezaron a cambiar. Aún sospechando una ilusión causada por el ángulo de escaneo, el técnico ajustó el rumbo nuevamente y repitió el escaneo sobre las mismas coordenadas. Apareció la misma forma. La situación empezaba a ser más grave y el equipo se negaba a sacar conclusiones de un solo pase. Hicieron un segundo barrido, luego un tercero, un cuarto, un quinto, cada vez desde una dirección diferente a una velocidad diferente con configuraciones ajustadas. Los 5 escaneos arrojaron el mismo resultado, las mismas formas rectas, el mismo espacio, las mismas sombras sin importar cómo se acercaran. En ese momento, culpar a los equipos defectuosos dejó de tener sentido. Un sistema defectuoso habría producido resultados inconsistentes, no el mismo patrón una y otra vez. Luego el equipo sacó sus bases de datos de referencia. Lo compararon con firmas conocidas de naufragios y no hubo coincidencia. Contra las formaciones de coral, nada parecido. Contra las características geológicas marinas documentadas, todavía no hay coincidencia. Poco a poco, una conclusión empezó a tomar forma. Lo que había allí abajo nunca antes había sido registrado en esa zona. No se parecía a ningún naufragio conocido, a ninguna estructura de coral,
ni a ninguna formación geológica típica. Una vez tomada la decisión, y con los datos del sonar negándose a cambiar sin importar cómo los escanearan, el equipo entendió que habían alcanzado el límite de lo que los datos por sí solos podían decirles. Si realmente había algo allí abajo, necesitaban verlo directamente, lo que significaba enviar un ROVE a una profundidad de 700 metros. Todos a bordo comprendieron que esto había dejado de ser una encuesta de rutina en el momento en que se tomó la decisión. 700 metros suena como una cifra bastante simple, hasta que recuerdas lo que realmente hace el océano a esa profundidad. La presión allí supera las 70 atmósferas, ninguna persona puede descender directamente, y si el equipo falla a esa altura, la recuperación suele ser imposible. Un cable roto, una cámara muerta, un sello defectuoso, y el ROV permanece ahí abajo permanentemente. No hay un segundo intento a esa profundidad, que es exactamente la razón por la que la tripulación se preparó con sumo cuidado. Comenzaron con el cable principal del ROV, revisando minuciosamente cada conexión. Luego vinieron los sistemas de energía, los sistemas de control y todos los protocolos de emergencia repasados una y otra vez. Nadie quería arriesgarse especialmente ahora que la tripulación intuía que algo inusual realmente podría estar esperando abajo. Lo siguiente fueron los focos. A 700 metros, la luz del sol simplemente no llega. Ese trozo de fondo del océano no había visto luz natural en miles, tal vez millones de años. Las luces del ROV serían los únicos ojos que tendrían, por lo que cada uno de ellos fue probado repetidamente. Se calibraron las cámaras, se ajustaron los ángulos, se verificó la transmisión en vivo y se revisó el sistema de grabación por última vez. Cuando todo estuvo listo, llegó la orden bajar el ROV. El cable empezó a desenrollarse. Durante los primeros metros, todo parecía normal. Todavía quedaba algo de luz ambiental en el agua, pequeños peces pasaban junto a la lente y la pantalla se sentía tranquila. Pero a medida que la máquina se hundió más, la luz se atenuó, el mundo de la superficie se desvaneció. Y finalmente el agua se volvió completamente negra, dejando solo los reflectores del ROV atravesando el vacío. A 300 metros, la sala de control se había quedado completamente en silencio. Nadie habló. Todos los ojos permanecieron fijos en la pantalla, mientras la máquina seguía descendiendo a través de nada más que oscuridad. Pequeñas partículas suspendidas pasaban junto a la cámara, como si el ROV se adentrara en un mundo vacío. El cable seguía saliendo. Entonces, al borde del alcance de los focos, algo empezó a tomar forma. Al principio parecía simplemente lecho marino, pero en cuestión de segundos quedó claro que no se trataba de un tramo ordinario de fondo oceánico. Parecía algo que no debería haber estado allí. 680 metros. 690 metros. El ROV finalmente se estabilizó cerca del fondo. Todos en la sala de control permanecieron fijos en la pantalla, esperando todavía lo habitual: barro, piedras esparcidas, terreno irregular. Pero cuando los focos avanzaron más adelante, lo que apareció a la vista detuvo la habitación durante varios segundos. Primero apareció una gran superficie plana, luego otro al lado, luego un tercero. A primera vista parecían rocas comunes, pero en unos momentos algo se sintió mal. Estas superficies no estaban rotas ni irregulares como suele ser la roca submarina natural. A medida que el ROV se acercaba, los bordes se volvían más nítidos, líneas rectas, esquinas afiladas, bordes que parecían casi deliberadamente cortados. Las formaciones submarinas suelen ser redondeadas, lisas y desiguales, pero estas formas parecían extrañamente ordenadas. La cámara avanzó más y quedó claro que no se trataba de piedras aisladas, en absoluto parecían enormes bloques rectangulares, algunos alineados en filas, otros espaciados casi uniformemente. Cuanto más viajaba el ROV, más fuerte se hacía la sensación de que no se trataba en absoluto de un fondo marino aleatorio. Luego la tripulación comenzó a examinar las superficies más de cerca. Y otro detalle se destacó: los bloques parecían sorprendentemente lisos, con pocos de los signos habituales de erosión oceánica, ninguna capa de barro pesado, ninguna acumulación de sedimentos gruesos, nada que sugiriera que hubieran permanecido enterrados durante un período prolongado de tiempo. Cuando el ROV descendió un poco más, la verdadera escala apareció a la vista.
No se trataba de rocas pequeñas, algunos de los bloques eran tan grandes que el propio Rob parecía diminuto al lado de ellos, con sus bordes claramente visibles y cada superficie distinta de la siguiente. Realmente parecía como si algo hubiera colocado piezas enormes allí abajo en algún tipo de disposición deliberada. El ambiente en la sala de control había cambiado por completo. Minutos antes había habido conversación. Ahora reinaba un silencio casi total, solo el zumbido del equipo. Todos miraron la pantalla, pero nadie habló. El técnico del sonar estaba sentado congelado, con una mano todavía apoyada en la consola, pero ya sin moverse, su expresión sugería que no podía procesar lo que estaba mirando. Un miembro del equipo se acercó más a la pantalla. Otro agarró el borde de la consola con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Nadie afirmó que esto fuera una ciudad. Nadie dijo civilización perdida. Pero la misma pregunta tácita estaba escrita en todos los rostros. El Rob siguió avanzando. Los focos cortaron la oscuridad y siguieron emergiendo más bloques coincidentes, algunos alineados, otros espaciados uniformemente, algunos dispuestos con suficiente orden aparente que por un momento fue difícil no preguntarse. La pregunta ya no era si había algo ahí abajo. Se trataba de si la naturaleza por sí sola podía realmente construir algo como esto, porque muchos descubrimientos submarinos que parecen artificiales a primera vista terminan siendo completamente naturales. Entonces el equipo comenzó a analizar todas las posibilidades una a la vez. Primero, las corrientes oceánicas. El mar nunca está realmente tranquilo, y las corrientes que se mueven durante millones de años pueden erosionar la roca hasta darle formas inusuales, produciendo a veces patrones que se asemejan a caminos o paredes desde arriba. Pero hubo un problema inmediato. Las corrientes tienden a dispersar el material, no a organizarlo. Cuando algo se rompe bajo el agua, las piezas normalmente se distribuyen de manera desigual. Lo que aparecía en la pantalla parecía todo lo contrario: líneas rectas, espacios consistentes, patrones repetidos. Segundo, actividad volcánica. Se sabe que la lava enfriada produce formaciones rocosas de aspecto extrañamente geométrico en varias partes del mundo. Pero esta teoría también tuvo problemas una vez que las imágenes se estudiaron de cerca. Las superficies volcánicas generalmente muestran más fracturas y bordes más irregulares, mientras que varios de estos bloques mostraban líneas inusualmente limpias. Algunas secciones parecían lo suficientemente rectas como para que la gente del equipo comenzara a preguntar abiertamente si la naturaleza por sí sola realmente podría ser responsable. Tercero, actividad tectónica. El desplazamiento de las placas terrestres. Bajo suficiente presión, grandes extensiones de tierra pueden fracturarse de maneras que parecen organizadas, y esta teoría inicialmente parecía el contendiente más fuerte. Pero también tuvo problemas. El movimiento tectónico fractura la tierra. Por lo general, no produce espacios uniformes ni filas alineadas. El equipo extrajo los registros geológicos de la región y descubrió que generalmente se entiende que el fondo marino alrededor del oeste de Cuba es principalmente piedra caliza, una roca relativamente blanda que se erosiona gradualmente y que generalmente muestra signos claros de descomposición con el tiempo en condiciones de las profundidades del océano. Sin embargo, las imágenes contaban una historia diferente. Entonces, ¿qué había realmente detrás de esto? El equipo siguió revisando los datos y cada teoría respondió algunas preguntas y dejó varias más sin resolver. Después de todo lo que revelaron las imágenes, las formas inusuales, su posición, su ubicación y todas las preguntas abiertas que las rodean, el siguiente paso lógico fue recurrir a expertos externos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente sorprendentes. Ningún experto importante ha declarado categóricamente que esto fue construido por una civilización antigua. Pero tampoco nadie lo ha declarado completamente normal. En lugar de resolver el misterio, la aportación de los expertos solo lo profundizó. Tomemos como ejemplo a Manuel Iturralde Vinent, un investigador muy versado en geología marina y procesos naturales del fondo marino. Su enfoque ante afirmaciones como esta siempre ha sido cauteloso, evita sacar conclusiones dramáticas. Su posición es que los ambientes submarinos pueden en ocasiones generar formaciones que parecen artificiales cuando en realidad son producto de fuerzas enteramente naturales. Al mismo tiempo, reconoce que la evidencia disponible
tampoco es lo suficientemente sólida como para descartar con seguridad algo más inusual. Luego está Greg Little, cuya perspectiva es diferente. Ha advertido contra apresurarse a emitir juicios en casos como este, argumentando que cuando un sitio produce repetidamente patrones o señales que no coinciden con las expectativas, descartarlos de plano, simplemente porque no se ajustan a la comprensión actual, no es buena ciencia. Su punto central se centra en la investigación. Los hallazgos inusuales no deben descartarse como imaginación ni bromear. Si la pregunta es importante, la investigación detrás de ella debería ser igualmente significativa, mejor escaneo, más encuestas, más equipos involucrados. Solo una investigación sostenida puede acercar a alguien a la verdad. Y ahí es donde surge la pregunta más importante. Si alguna vez se demostrara que esta estructura es genuinamente artificial, las implicaciones irían mucho más allá de simplemente encontrar algo viejo. Podría significar repensar el cronograma real de cuándo comenzó la actividad humana organizada. Era la gente capaz de realizar construcciones a gran escala mucho antes de lo que sugiere la historia registrada. ¿Existió algo y simplemente desapareció perdido en el tiempo? ¿O es posible que incluso ahora la humanidad comprenda solo una fracción de lo que se esconde bajo el océano? Consideremos ahora el caso opuesto, la posibilidad de que nada de esto sea tan misterioso como parece, y que lo que parece una estructura antigua sea en realidad solo la naturaleza en acción. La primera explicación que señalan los escépticos es la unión geológica. En términos simples, durante miles o millones de años, la presión, los cambios de temperatura, la infiltración de agua y el movimiento de las rocas pueden causar que se formen grietas en el interior de la piedra en patrones sorprendentemente regulares, produciendo eventualmente formas que se asemejan a la construcción humana. Hay ejemplos bien documentados en todo el mundo en los que las formaciones rocosas naturales parecen cortadas y dispuestas con tanta precisión que los observadores inicialmente suponen la participación humana para luego confirmar que son completamente naturales. Los escépticos sostienen que la misma dinámica podría estar en juego aquí. La siguiente es la teoría de la formación de bloques naturales. La idea de que las rocas submarinas o subterráneas pueden fracturarse y asentarse de manera que imiten paredes o bloques de construcción. Visto desde un ángulo limitado o mediante un escaneo en lugar de una observación directa, el cerebro humano comienza naturalmente a conectar los puntos en patrones que en realidad no existen, lo que lleva a la tercera explicación, y quizás la más convincente, la ilusión del sonar. El sonar no es una fotografía directa, es una imagen reconstruida a partir de ondas sonoras, y esa reconstrucción no siempre es perfectamente precisa. Dependiendo del ángulo, la distancia, las condiciones del agua y cómo se procesan los datos, pueden aparecer formas que en realidad no existen en esa forma. Un grupo de rocas dispuestas de manera suelta, escaneadas en el ángulo equivocado, podría ser conectado visualmente por el sistema de sonar con algo parecido a una carretera, una pared o una estructura, solo para que una investigación directa y de cerca cuente una historia completamente diferente. Aquí es donde la perspectiva de Robert Ballard cobra especial relevancia. Su estándar siempre ha sido simple y consistente. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si alguien va a argumentar que se ha descubierto una civilización perdida bajo el agua, las fotografías por sí solas no son suficientes, y las formas inusuales por sí solas tampoco lo son, se necesitan pruebas mucho más sustanciales. Y aquí es exactamente donde el escepticismo es más fuerte, porque faltan varios pasos críticos. Nunca se recogieron muestras físicas del sitio, ni se analizaron en un laboratorio. No se realizó ninguna datación isotópica para establecer una edad real de la estructura. No se realizaron perforaciones para examinar lo que hay debajo de las capas superficiales visibles. Sin esas tres cosas, la ciencia rigurosa simplemente no puede avanzar, porque las conclusiones científicas se basan en la investigación, no en la especulación, lo que plantea una complicación más profunda, el problema de la línea temporal y la cuestión de una posible civilización perdida. Supongamos solo por un momento que lo que se encontró allí abajo realmente no es natural, que alguien realmente lo construyó. Inmediatamente surge la siguiente pregunta: ¿cuándo?
Porque el verdadero enigma aquí no es la estructura en sí, sino el momento. Eso es precisamente lo que hace que la historia sea tan convincente. Una profundidad de aproximadamente 700 metros no es trivial. Si hoy en día existe un sitio, a esa profundidad surge una pregunta obvia. ¿Estuvo esa tierra alguna vez por encima del nivel del mar? Y de ser así, ¿cómo terminó tan abajo? Aquí es donde entra en juego el concepto de hundimiento geológico. La Tierra nunca es estática. Las placas tectónicas se desplazan continuamente durante vastos períodos de tiempo, la Tierra se eleva en algunos lugares y se hunde en otros, los océanos se expanden y se forman cadenas montañosas. Es posible que esta área en particular alguna vez estuvo mucho más cerca del nivel del mar y se hundió gradualmente debido al cambio geológico a largo plazo. Esa explicación suena bastante plausible a primera vista, pero una vez que intentas elaborar una línea de tiempo, todo el escenario se vuelve mucho más complicado. Si una civilización construyó algo aquí y no dejó ningún registro escrito, ¿cómo podría alguien saber hoy en día que existe? Y si la Tierra se hundió más tarde bajo las olas, es posible que su nombre y su historia nunca hubieran sobrevivido. Es exactamente por eso que algunas personas argumentan que nuestro registro histórico podría estar incompleto, que simplemente podrían faltar capítulos enteros. Así que aquí está la pregunta que vale la pena plantearse. ¿Era simplemente la geología haciendo lo que hace la geología? ¿O podría ser un capítulo perdido de la historia de la humanidad, esperando bajo 700 metros de agua a que alguien finalmente lo lea?